Bien, muy buenos días hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a dar inicio con una oración. Oremos. Señor Jesús, Padre nuestro, Señor, no eres el motivo de nuestra alabanza, la razón de nuestra existencia. Y gracias, Señor, por hacernos comprender esto. Gracias porque en este mundo estábamos vacíos, sin nada, sin poder entender. Y tú nos has marcado el verdadero camino. Eres el verdadero camino, oh Señor Jesús. Has transitado en este mundo con mucho sufrimiento. Y no que tu destino haya sido sufrir. Tu destino era salvarnos, librarnos, Señor. Y has padecido por esa salvación. Yo te agradezco, Señor, y rindo mi vida, mis fuerzas, en servicio de ese propósito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a verte en todo. Y pon palabras en este inútil que espera transmitir este mensaje, Señor. En el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Bien, Colosenses me toca la parte del último bloque del capítulo 1 y capítulo 2, aunque déjenme decirle de que la carta a la iglesia en Colosa no es una carta que pueda desglosarse o particionarse, porque está centrado en un solo tema, así que va a ser recurrente, siempre vamos a estar yendo desde el primer versículo hasta el último y tratando de expandir y de concordar esa enseñanza con estos tiempos. Bien. Mientras mantiene su Biblia abierta allí en esta carta, como ya hemos expresado con anterioridad, uno de los principales, de hecho el único motivo de la carta a la iglesia en Colosa, radica en explicar quién es verdaderamente Cristo Jesús ante la humanidad y ante toda la creación. Este es el motivo de la carta escrita a la iglesia en Colosa. Recordemos que en aquel entonces, estamos en el año 60 al 65, 30 años de aquella manifestación, 30 años de escuchar de la resurrección, 30 años de escuchar el Evangelio. Lo que se predicaba en ese momento era el Evangelio y presentando a Cristo Jesús como el Mesías en términos hebreos, Cristo en términos griegos, que significa el ungido, el consagrado. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el consagrado, y su paralelo en el hebreo es Mesías. Que estos conceptos eran judíos al principio, y que deriva para ello, para los judíos primeramente, como el Salvador. Y es como escribe Mateo en capítulo 1, versículo 21, y Lucas 2, 11, nos ha nacido un Salvador. Sí, esa era la manera en que Cristo se manifestaba a este mundo. También Dios con nosotros, como dice Mateo 1:23, el famoso nombre de Emanuel. Así que el Evangelio estaba centrado en estas cosas, en la salvación, en manifestar y demostrar que Jesucristo era el Mesías. Posteriormente los apóstoles añadieron con mucha fuerza, con gran fuerza, el señorío de Cristo. Y esto es lo que se ve en la predicación de Pedro al hablar en Hechos 2:36.
Pero hasta aquí, aún muchos veían a Jesús como un mediador circunstancial. Un hombre con ciertas características y con ciertos atributos especiales. Cada vez que escuchaban del Evangelio, escuchaban de un hombre que había nacido como puesto en un pesebre, cuya vida fue de excelencia, predicando. Y hasta allí seguía siendo un hombre que venció la muerte, resucitó, fue elevado, pero seguía siendo un hombre para ellos. Un mediador. Y para los judíos era la simiente prometida a Abraham, la simiente de David, un rey. Ellos esperaban un rey y aun cuando vino no les reconocieron. Y para los gentiles, o sea, para el no judío, o sea, para nosotros, en aquellos tiempos cuando se predicaba el Evangelio, muchos filósofos griegos se convirtieron, y algunos casi se convirtieron, permítanme la expresión, que como filósofos comenzaron a filosofar respecto de Jesucristo. Curiosos en comprender la naturaleza de Jesús, comenzaron a plantear conjeturas, teorías acerca de él, sumada con la influencia mística de sus creencias, en donde Jesús encajaba perfectamente, por decirlo completamente, como el Hércules de la mitología greco-romana. Muchos deben conocer la historia, de hecho, desde hace casi 200, 300 años se está tratando de levantar a través de algunos canales, inclusive para los chicos, de exponer a esta mitología nuevamente en la mente de los pequeños. Jesús encajaba como Hércules en la mitología romana o también como Heracles, que es en la mitología griega. ¿Y quién era Hércules o Heracles? Y ustedes conocen quizás alguna de la historia. Heracles o Hércules era un ser semidivino. ¿Qué significa semidivino? Bien, un hijo de una deidad mitológica, era considerado el hijo de Zeus o de Júpiter, con una mujer mortal, ¿sí? De allí viene Heracles, que posteriormente esta mujer fue declarada reina del cielo, ¿sí? Y a ambos se los consideraba como mensajeros, tanto a Heracles como a su madre, mensajero de los dioses. Y esta filosofía es muy similar, es prácticamente idéntica a la filosofía que tiene la actual religión católica. De hecho, se siguen basando en esa estructura. Y a esto agregamos que una evidencia ubicada en Éfeso, un portal conocido como la Puerta de Heracles, de la cual solamente quedan ruinas, y que era un espacio de adoración greco-romana en el siglo I, ¿sí? O sea que esta filosofía estaba vigente todavía en esa época. E inclusive cuando se le hablaba de Jesús, muchos con su mística, con esa manera de pensar, trataban de relacionar a Jesús con parte de su miticismo. Y hay algo interesante que escribe Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie les prive de su premio. Nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tal parece que habían falsos maestros en Colosa, también en la Odisea, posible ex sacerdote de la mística religión greco-romana,
que influenciaban al público con su apariencia de humildad, practicaban la angelología y trataban de insertar el culto a los ángeles en el reciente cristianismo, diciendo que los ángeles mediaban e intercedían por los seres humanos. Posiblemente tendría una deformación del Antiguo Testamento, porque es cierto de que los ángeles han ministrado, pero han ministrado a favor del plan de Dios. También la historia de Jesús está relacionada con ángeles e inclusive la vida de los apóstoles. Pero esto no implicaba un culto a los ángeles. Obviamente nosotros sabemos quién es Jesús, pero en aquella época se desconocía esto. Y no sabemos con exactitud en qué se basaba el culto a los ángeles o cuál haya sido su filosofía. Pero sí sabemos que estaba afectando la doctrina cristiana y sobre todo estaban despojando a Jesús de su deidad. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, y de versículo 1 dice: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por lo que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es preocupante para Pablo lo que está pasando en esas regiones. Vamos a ir al capítulo 4, al final, desde el versículo 13, perdón. Colosenses 4:13 dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis, y ciudades vecinas, todos en Asia Menor. Les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes. Obviamente nosotros no contamos con esa carta. Me hubiera sido interesante saber de qué se trataba, o tal vez no. Pero es evidente de que Pablo, con esta carta dirigida a ellos principalmente y a nosotros todos, tiene esta intención. ¿Y por qué menciono esto? Porque según algunos registros históricos, en un concilio posiblemente celebrado en el año 363 después de Cristo, justamente en la ciudad de la Odisea, en Asia Menor, entre los artículos, el artículo equivalente al 25 dice: le es un pecado a un creyente o a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y apartarse para llamar o invocar a ángeles. No soy mucho de esto, pero a lo que me refiero es que es evidente que estas prácticas todavía seguían vigentes 200 años después de esto. Y que de una forma u otra tenían que cesar. Nosotros como cristianos sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Tal como lo expresa Pablo en 1 Timoteo 1, 2, 5. Un solo mediador. Esto implica que nadie puede o debe intentar alcanzar a Dios haciendo uso de medios tales como la angelología, ni la veneración a santos como hace la religión católica,
ni a través de supuestas manifestaciones del Espíritu. Hablo de aquellas emociones, esas manifestaciones emocionales como promueve la religión pentecostal y sus derivados, ni mucho menos a través de la hechicería. No es esa la manera de llegar a Dios. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y si antes se ofrecían culto a los ángeles y fue descartado, también necesito hablarle de que el culto a los hombres está descartado. ¿Por qué? Porque también esto implica que no hay que sobreconsiderar o sobreestimar a los ministros por encima de la grey. No somos objeto de culto. Por lo cual, muchos cristianos buscan equivocadamente, la voluntad de Dios por medio de los pastores, por medio de los ministros. Hermanos, esto no debe ser así. Los ministros, los pastores, no son oráculos, no somos oráculos, no somos mediadores, somos simples servidores circunstanciales para proveer de enseñanza, de corrección y consejería. Eso es pastorear. No es que yo conozca la voluntad de Dios y que usted a través de mí puede conocer la voluntad de Dios. No, es a través del Señor Jesucristo. Hablo de esto porque el culto a los hombres está disfrazado. Disfrazado también de humildad, disfrazado de esa presencia teológica de algunos ministros. Muchas personas ven al ministro y piensan que es un ángel de Dios. Por eso es necesario desechar esto. El único objeto de nuestro culto racional es Jesús. Nadie más. Y sepan que los cultos extraños que están en muchos lados hacen caer inclusive a lo más grande. Consideren la experiencia del apóstol Juan. Si vamos a ir a Apocalipsis 19:9. Y es interesante que esto le haya pasado a Juan. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué dice el 10? Yo me postré a sus pies para adorarle. Fíjense hasta dónde había llegado, así lo que le pasó a Juan. Se postró para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Bien? Entonces, culto racional solamente a Dios, solamente al Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra, la gloria y el poder. A nadie más. A nadie más. Ni un miligramo. Nada. Toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Y hablamos de esto porque en la actualidad, y pongo como ejemplo inclusive la religión católica, que hace que los niños le recen al ángel de la guarda. Más de algunos que han sido convertidos de semejante o espantosa religión, conocen esto, el rezo que le enseñaban a los chicos del ángel de la guarda. ¿Sí? Hay algunas sonrisas. Pero también muchas denominaciones protestantes y también paraprotestantes, como los testigos de Jehová, y muchos falsos ministros siguen hablando y enseñando de angelología y de su interacción con la naturaleza humana
Y no sé por qué tratan de relacionar a eso con la naturaleza humana caída. Algunos hablando del pseudo libro de Enoc con tanta falsa doctrina que confunden a muchos cristianos. Tengan cuidado de estas personas. Todas estas doctrinas atentan contra la soberanía de Dios, atentan contra la preeminencia de Cristo. Por eso Pablo, lleno del Espíritu Santo, experimentado en las cosas del Señor, necesita explicar quién es verdaderamente el Señor Jesús. Jesús es Dios. Él, con su manifestación espiritual humana, es la imagen para comprender nuestra relación con Dios. Dios es tan inmenso que parece invisible a los ojos de los hombres. Por eso tomó forma de siervo. El Creador toma forma de ser creado. Y esto es muy interesante. Consideren, nuestra condición fue creada a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Nosotros no fuimos creados a semejanza de los ángeles. Fuimos creados a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Bien, así fue al principio, pero luego la humanidad se pierde. Y luego Dios se humilla al hacerse como uno de nosotros, un Dios a semejanza de hombre, para recuperar lo perdido. Pablo expresa, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuál es el tema central de la carta a la iglesia en Colosa? La preeminencia de Cristo. Preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? Significa, en un sentido, el tener el primer lugar, poseer el primer lugar. Si uno busca en el diccionario, actualmente, bueno, nosotros, el término que nosotros usamos deriva del latín, ¿sí? Pero el término en el griego bíblico proviene de un vocablo que es un verbo. La preeminencia es propio de un verbo, protebo es el verbo. Habla de poseer el primer lugar. La preeminencia es el privilegio, es la exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por alguna razón o mérito especial. Preeminencia, pre, delante de, antes. Y el verbo eminere, y esto ya es de latín, que significa sobresalir, el primero en sobresalir. El concepto permite nombrar el beneficio, la gracia, el favor o la dispensa. Una persona, una cosa, disfruta en comparación de otra por alguna razón en particular. La preeminencia en Cristo Jesús significa que Jesús goza del derecho divino de sobresalir y tener el primer lugar en todo. Eso es preeminencia. Absolutamente en todo es el primero. Y esto es algo que las Escrituras testifican y nos enseñan. ¿Sí? ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Sí? Mejor que el Génesis. Porque el Génesis en el principio creó Dios. En el principio era el verbo. Después viene la creación. Porque viene por medio de él. Juan 1:15. El testimonio de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Cuando
Juan el Bautista predicaba, ¿cómo predicaba? Él decía, el que viene después de mí es antes de mí. Preeminencia. Porque era primero que yo. Mateo 3:11, yo de hecho les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Preeminencia. Él le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. Listo, ya con eso cerramos. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. La predicación de Pedro, Hechos 2:36, sepa por lo tanto ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Preeminencia. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Resucitó para ser el amo, el dueño, así de los muertos como de los que viven. Preeminencia. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hebreo 1:4. Preeminencia. Hebreo 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Mayor honra que la casa, el que la hizo. Preeminencia. Y en nuestra vida también. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Preeminencia. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Plenitud. Plíroma. Este vocablo, plenitud, usado 8 veces en esta carta. 17 se menciona en el Nuevo Testamento, 20 en toda la Biblia. Y el vocablo tiene posiblemente una variedad de conceptos y de significados y conceptos. Y en cada caso debe hacerse un análisis gramatical y semántico. En particular, en estos textos, Pablo enseña que el mediador es Dios. Plenitud. Plenitud. Describe Pablo en un solo vocablo conciso toda la totalidad de los atributos divinos residiendo, morando en la única imagen espiritual humana de Él. Cuando la Escritura habla de imagen de Dios, no solamente se refiere a aquello que se veía según la carne, sino también según el Espíritu. Mediación. La mediación es una extensión de Él mismo. La mediación es una extensión de Él mismo. Dios se está extendiendo. Dios mediando en sí mismo a través de esa imagen espiritual y humana. Si bien nosotros no compartimos la naturaleza física de Jesús, su mediación hizo posible la interacción de su espíritu en nosotros. Esa es la plenitud.
¿Se entiende? Esa es la reconciliación. Ese es el rescate. Mediación. Él mismo inyectando su espíritu. Si por el pecado habíamos perdido todo vínculo con nuestro Creador, por medio de esta mediación, recuperamos nuestro vínculo con Dios. La muerte de Cristo en la cruz restauró la armonía que una vez existió entre Dios y el hombre. Y no solo con el hombre, sino también con toda su creación. Él es la reconciliación del mundo ante Dios. Satanás es un agente del mal que ha insertado su condición a los hombres. El Espíritu Santo es un agente de recuperación, un antivirus para recuperar, ponernos en una posición o reponernos en la posición que nos corresponde. ¿Se entiende? Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, entre nosotros, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mediación. ¿Lo ven? Preeminencia, mediación. Este pequeño discurso tiene como título La preeminencia y la plenitud de Cristo. Y no deseo usar filosofía, ni tampoco lo que muchas escuelas enseñan hoy en día, sino a través de la obra de Jesucristo y del testimonio que tenemos en las Escrituras. ¿Se entiende? Algunos no entienden esta parte. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. No es que Pablo considere que falta sufrimiento o como si el padecimiento de Cristo fuera insuficiente. No lo es. Como tampoco el sufrimiento de Pablo le otorgue a él alguna clase de garantía. No está diciendo eso. Simple y llanamente, la predicación del Evangelio no puede hacerse sin padecimientos. Eso es lo que está diciendo Pablo. La predicación del Evangelio no puede hacerse sin padecimiento. Quienes transmitan el Evangelio sufrirán por la causa de Cristo. Ese es el verdadero evangelio, no lo que predican muchas religiones. El verdadero evangelio
es a través del sufrimiento, del padecimiento. Padecemos para llevar almas al Señor Jesús. Es la potencia de Él en nosotros. El Evangelio se hace a través del padecimiento. El verdadero Evangelio se hace a través del padecimiento. Si no hay padecimiento, no hay Evangelio. Y esto deja en jaque a muchas instituciones religiosas. Y esto también enseña las Escrituras. La carta escrita por Pedro, porque también Cristo sufrió, 1 Pedro 3:18, una sola vez por los pecados. ¿Está bien? Acá es claro Pedro. Jesús sufrió una sola vez por todos los pecados. No es que falta más padecimiento. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. También en la misma carta, en el 1 Pedro 2:21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Acuérdense, escribió Juan en su Evangelio, Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El esclavo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Jaque a las religiones. Dichosos son cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda mala declaración contra ustedes mintiendo. Y 1 Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5:19. Mas Dios, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesús el Cristo, después que hayan sufrido un poco de tiempo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sufrimiento. El sufrimiento genera gozo si vemos el privilegio de participar de lo que Cristo participó. Jesús se identifica con la iglesia que sufre por el Evangelio. A ver, no es que nuestro destino sea sufrir. Nuestro propósito es predicar y por eso vamos a sufrir. ¿Se entiende? Pablo cumple su ministerio con esa seria responsabilidad de dispensar, de ministrar el misterio de Dios entre los gentiles. El secreto de todo es revelado solamente a los que le buscan. El secreto de su obra redentora, el secreto de la gracia, la cual comienza en los judíos, se pasa a los gentiles, después vamos a ser unidos en Él. Colosenses 2:1, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas,
Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Pablo está preocupado por el bienestar espiritual. Su agonía puede verse en sus oraciones. Sufre cuando ora, padece, siente compasión por los incrédulos. También es un llamado a la unidad. Podría estar mucho tiempo en este bloque. Pero la ciencia de Dios no puede ser transmitida. Es algo que tiene que ser hallado. Solamente indicamos el camino. Las personas deben caminar. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesús, el Cristo, anden en Él, andemos en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vean que nadie les engañe, por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como en aquella época muchos herejes prometían cosas a través de algunos medios de dudosa reputación. Veo inclusive a muchas religiones hablando de medios dudosos, de esos medios espirituales, dejando en segundo plano la verdadera plenitud de Dios. Muchos cristianos piensan de que Dios es un servidor de los hombres. Muchos piensan que Dios está para ayudar a las personas en sus intereses personales. Cristo no funciona así. No es que Dios te va a sanar para que sigas haciendo tu vida a tu manera. Esa vida no tiene sentido, eso es lo que te está diciendo. ¿Quieres sanar? Sana para Él. ¿Querés vivir? Viví para Él. La fe cristiana, nuestra fe, consiste en profundizar, no en estar estancado, no estancarnos, sino profundizar y no descartar jamás las verdades fundamentales expuestas en las Escrituras. Yo veo mucho liberalismo hoy en día, muchos cristianos que dejan a Jesús en segundo plano para ser arrastrados por los rudimentos del mundo. Eso también es religión. Servir a este mundo es religión. Es una religión ególatra. Trabajan para ustedes mismos. Esa es su religión ególatra. ¿Están en ansiosa inquietud? ¿Qué es lo que lo despierta cada mañana? Cuando suena el celular, cuando tienen que ir a trabajar. ¿Qué lo despierta? ¿El afán por hacer dinero o el afán por predicar el Evangelio? ¿Qué nos despierta? ¿Por qué seguimos?
¿Por qué intentamos mantener esta condición? Es una pregunta seria. Donde los herejes promueven que Dios está para ayudarnos, yo por el contrario predico de que hay que rendir nuestra vida a Él, despojándonos de todo, absolutamente de todo, lo carnal y lo material. Y no es que yo esté inventando algo, lo dijo el Señor Jesús. Nadie puede ser mi discípulo si primero no deja padre, madre, esposa, hijo y aún su propia vida. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y sígueme. Eso sigue vigente. No es que cesó, eso sigue vigente. 2:11. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este texto es fundamental para explicar por qué no nos circuncidamos. Porque nuestra circuncisión está ¿en quién? En Cristo. Le dije hace rato, no compartimos la naturaleza física de Jesús, pero en Él está concentrada toda la religión judía. No necesitamos judaizarnos, como en esa época estaba pasando. La mediación de Cristo en su cuerpo de carne ha librado a este estuche, a esta carne, de esa religión y de cualquier otra forma de religión. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Acá habla en un pretérito que fuimos resucitados con Él, porque esa resurrección, ese levantamiento comienza en nuestro bautismo. Si bien vamos a resucitar de manera gloriosa a semejanza de nuestro Dios, significa que ya estamos en pie, porque ya hemos muerto al mundo y hemos sido levantados. Eso es el bautismo, ser levantado para vivir en su reino, para sufrir y padecer como Él padeció. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El sufrimiento de Cristo, que Él haya derramado su sangre, su resurrección, constituyen la única base legítima y disponible para librarnos de todo pecado. Somos reconciliados con Cristo, redimidos de esta esclavitud. La cruz es la única esperanza de todo hombre, el único medio completo para hacernos participar de aquella plenitud. Porque quien tenga el Espíritu Santo participa de derechos divinos dados por Dios. Esto debería generar un gozo inmenso en nosotros, pero a veces desconocemos estas cosas. Despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie le juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día sábado. Todo sábado como día de reposo, ¿sí? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pues si han muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen de hecho cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No es nuestra religión, y ni ninguna religión te puede acercar a Dios. Esto, va a ser motivo de las próximas meditaciones. Hasta aquí llega este trabajo de hablar de la preeminencia y de la divinidad de Cristo Jesús. Alguno me preguntó, ¿por qué el mundo no le conoció? Porque todos esperaban a un Mesías viniendo en gran poder desde los cielos. Voy a hacer una analogía poco feliz, pero para que entienda, quizá alguno que todavía no entienda o recién está iniciando en estos caminos. El dueño de una gran corporación internacional dio aviso por carta, mandó mensajeros a sus múltiples sucursales diciéndole va a venir su jefe a verles. ¿Sí? Va a venir su jefe a verles. Así que prepárense, estén listos para recibirle. Y bueno, ese día salió el gerente de la sucursal, salieron todos los subgerentes y en definitiva a ver, esperando que venga una limusina grande de la que se bajase el dueño para que le conozcan, porque nadie le conocía, y como ocurre en las corporaciones, a veces trabajan en grandes empresas sin saber quién es el dueño realmente, como que están escondidos ahí en la sombra algunos. Así que ese jefe invisible esperaban a estas personas verlo por primera vez, el dueño verlo por primera vez. Y esperaban y veían, estaban a la puerta esperando la limusina. Y el dueño ya había entrado. Con vestimenta de conserje. Estaba adentro, trabajando, limpiando. Y los pocos que habían visto la foto, les reconocieron. ¿Y quién les reconoció? Y les reconocieron los mismos de la consejería, los mismos que estaban en el sector de limpieza, por así decirlo. Dijeron, él es el jefe. Mirá ahí, mientras todos esperaban la gran manifestación de él ya estaba como uno de ellos, sin que ellos se dieran cuenta. Hay programas que hablan de esto, de hecho hay, no sé si una versión europea o americana en la que el jefe se disfraza de empleado para ver cómo trabajan sus empleados. No es que Jesús haya hecho eso por nosotros, pero vino. Fue anunciado su llegada, solamente que no le conocieron. Pero nosotros sí le conocimos. Por eso estamos aquí. Lo que el mundo desprecia, nosotros alabamos, adoramos a Jesús el Cristo, nuestro único y verdadero Dios, y a nadie más. A nadie más. La paz del Señor Jesús.